Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Programa número 2 de la temporada 14 de Al Carajo, en marcha a partir de este momento. Noticias, política, cultura, música, letras, comidas, identidad de América Latina y el Caribe en 60 minutos radiofónicos que compartimos desde acá. Este programa suena y se reproduce en cerca de 50 radios de distintos países de la región. Radios de Argentina, radios de Chile, radios de Bolivia, radios de Uruguay. Entre ellas, las vamos nombrando a lo largo del programa. Está Radio Causachuncoca de Cochabamba, Bolivia. Está Radio Placeres de Valparaíso y Radio Conciencia de la Sexta Región en Chile. En Argentina, Buenos Aires, nos transmite FM Resistencia 103.9 del barrio Los Robles de La Plata. La Radio Pública de Ituzaingó, 89.3 FM. Freeway 90.7 desde La Matanza. FM en Tránsito 93.9 desde Castelar. FM Cítrica 88.5 desde Avellaneda. La Radio Pública de Marcos Paz. FM Reconquista 89.5 desde el Partido de San Martín. Radio Tincunaco 107.3 desde José C. Paz. Y también FM Gente de Radio de San Carlos de Bariloche, Río Negro. Y FM Sierras 107.9 desde la provincia de Córdoba. Y también radios universitarias. La radio de la Universidad Nacional de Quilmes, FM 91.5, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, FM La Uni 91.7, y la radio de la Universidad Nacional de Tucumán, FM 94.7. Todas estas son algunas de las señales, nada más que algunas, de las que nos ponen en su grilla de programación para compartir los contenidos, las noticias alternativas y la agenda periodística latinoamericana que generamos cada semana desde hace 14 años. Todo esto lo originamos desde la radio de las Madres de Plaza de Mayo, AM530, de Buenos Aires, Argentina, y lo compartimos con todas las emisoras que mencionamos y varias más que iremos mencionando a lo largo del programa. Mi nombre, Pablo Daniel Obín, en la conducción y producción, junto con Mavi Sosa en los contenidos culturales y Juan Francisco Martínez Pería en la historia. Vamos a recorrer la patria grande una vez más. Hechas todas las presentaciones, empezamos por los primeros títulos y su desarrollo informativo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Brasil, avanza investigación contra Bolsonaro y contra su esposa por una causa por joyas no declaradas.
El proceso investiga el intento de ingresar secretamente al país un collar, un anillo, un reloj y pendientes de diamantes, entre otros elementos de lujo de valor millonario, que habían sido regalados por el gobierno de Arabia Saudita a Michelle Bolsonaro, en ese entonces primera dama del país sudamericano. La maniobra buscaba evitar el registro del ajuar, tasado en 16.5 millones de reales, equivalentes a casi 3 millones de dólares, y evadir el pago de los impuestos correspondientes. Los agentes de aduanas encontraron las joyas en la mochila de uno de los militares que habían viajado con la comitiva presidencial, quien alegó estar cumpliendo órdenes, por lo que la fiscalía apunta al propio expresidente, quien habría hecho abuso de su poder como jefe de Estado. Bolsonaro se encuentra todavía en Estados Unidos, donde viajó tras perder las elecciones con Lula, y será citado próximamente a declarar por la policía de San Pablo en esta causa, una de las múltiples que avanzan en su contra por corrupción, tráfico de influencias y otros delitos cometidos durante su mandato. Al carajo. En Ecuador, nuevas jornadas de movilizaciones contra el gobierno del derechista Guillermo Lasso. Las convocaron el Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores y la Unión Nacional de Educadores, UNE, entre otros gremios y organizaciones sociales. Las consignas son defender los derechos laborales de las mujeres, salvar el Instituto de Seguridad Social, luchar contra la corrupción y la delincuencia y pedir la renuncia al presidente de la República. Además, las organizaciones volvieron a reiterar el pedido a la Corte Constitucional para que acoja el informe del Parlamento que recomendaba el juicio político contra el jefe de Estado. Al primero de los dos paros fijados para la primera quincena de marzo se sumó también la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, agrupación que el año pasado protagonizó las protestas más fuertes contra Lasso y que paralizaron el país. Al carajo. En México, conmoción por el asesinato de un funcionario y de su pequeño hijo. El hecho ocurrió en Veracruz, en una emboscada protagonizada por un grupo de personas no identificadas que atacaron a tiros el auto en el que viajaban. Las víctimas son Alexis Sánchez, ex diputado del Congreso local, quien actualmente se desempeñaba como secretario de Servicios Legislativos del Parlamento de ese estado, y su hijo, que también perdió la vida en el atentado, mientras que la esposa del político resultó con heridas graves, pero logró sobrevivir. Según las investigaciones, Sánchez había participado de un festejo en un negocio de su propiedad y había publicado fotos en sus redes sociales, por lo que la policía infiere que lo esperaron a la salida para atacarlo. Sobre el móvil del crimen, el entorno del dirigente denuncia razones políticas, ya que no hubo robo y que le dispararon directamente a matar. El fallecido había sido diputado del Congreso de Veracruz por el partido Movimiento Ciudadano, pero fue expulsado de ese bloque por haberse aliado con el partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al carajo. En Perú, organizaciones del norte del país se sumaron a la huelga indefinida contra el gobierno de Dina Boluarte. Agrupaciones sociales de Ancash, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Piura, Amazonas y San Martín se declararon en estado de alerta y movilización y se autoconvocaron a participar de lo que han denominado como la segunda toma rondera y popular de Lima. Para esto, delegaciones de los comités campesinos de las 7 regiones norteñas iniciaron caravanas hacia la capital en la continuidad de las protestas que exigen la renuncia de la presidenta, el cierre del actual Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones que incluyan un referéndum para instaurar una asamblea constituyente. En paralelo, lanzaron una campaña para conformar asambleas populares en barrios, caseríos y zonas urbanas para concientizar a la población sobre la importancia y la necesidad de una nueva constitución. También las organizaciones reiteraron el pedido de justicia para los familiares de las víctimas y los heridos de las masacres en Juliaca y las 166 personas fallecidas hasta diciembre del 2022 por la represión policial. Sobre esto habla Miguel Hugo, miembro de la Coordinadora de Derechos Humanos de Perú. Básicamente nuestra preocupación por las investigaciones, no solo de los casos de ahora, ¿no?, de las masacres de Ayacucho, Apurímac, Puno, sino también de todo lo que ha sucedido con los conflictos antes. Le hemos manifestado a la fiscal que de los 166 casos antes del 7 de diciembre, ningún servidor público está condenado por ello. Y esa es una situación que genera impunidad. Ella nos ha respondido de que ella va a hacer todos los esfuerzos que están a su cargo para que las investigaciones sean de acuerdo a ley.
Le hemos recordado que existe un protocolo de actuación en estos casos por la Fiscalía. Señalan que lo van a ejecutar con todas sus normas, y también hemos tenido oportunidad de conocer a la doctora Mendoza, que es la nueva encargada de la Fiscalía de Derechos Humanos, que es una fiscal superior, y que entendemos que ella va a estar a cargo de la coordinación de todo, y nos han ofrecido que esto se llevará de manera, digamos, dinámica, importante, y nosotros nos vamos a encargar de que eso se cumpla, ¿no? De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. No intentes correr. No puedes escapar. Te tenemos controlada. ¿A dónde me llevan? 36 años de guerra en Guatemala dejaron un saldo de 45,000 personas desaparecidas. De este grupo, 5,000 fueron niñas y niños. Las desapariciones siguen vigentes a pesar del fin de la guerra. De 2003 a 2018 se reportan más de 35,000 personas desaparecidas, siendo las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes las más vulneradas. La desaparición forzada se sigue utilizando como instrumento de control social, infunde terror e inseguridad, lo que lleva a la sociedad a no movilizarse. El Estado debe cumplir su obligación constitucional de resguardar la vida de su ciudadanía. Debe combatir toda práctica que viole los derechos humanos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. ¡Alca, alca, alca, al carajo! La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno al camino a la vida. Yo les voy a decir algo. Bastante historia hay aquí. Bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! Y el comandante Chávez, que se nos cuela por todos lados en este programa, otra vez su voz, otra vez su palabra y sus discursos históricos. Estamos transitando el mes de del 10º aniversario de su fallecimiento y no queremos dejar de traerlo desde la mirada histórica latinoamericana de Juan Francisco Martínez Pería, nuestro compañero, historiador del Centro Cultural de la Cooperación y de la Universidad Pública Argentina. Juan, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy contento de estar nuevamente en el programa. Hugo Chávez Frías, 10 años de su muerte en este mes de marzo y toda la impronta y todo el legado y toda la historia que no se apaga, ¿no? Sigue vigente.
no se apaga. Me parece fundamental recuperar su llamarada, su fuego, ¿no? No se apaga ese fuego sagrado que tenía Hugo Chávez, ¿no? Lo importante que fue en la historia latinoamericana y lo importante que sigue siendo su legado, ¿no? Me parece clave recordar cómo surgió, recordar la experiencia que lideró y recordar sus ideas, ¿no? Fue un parteaguas en la historia latinoamericana. En alguna columna que hemos hecho en algún otro momento, también hablando de Chávez, lo poníamos a la altura de los grandes líderes de la historia latinoamericana del siglo XX, ¿no? A la altura de figuras tan importantes como Fidel Castro o Juan Domingo Perón o Eva Perón, entre otras, ¿no? Por supuesto. Una figura que realmente se destacó muchísimo, y que, a pesar de que vivió una época, y de hecho inauguró una época de liderazgos populares, progresistas en nuestra región, claramente él trascendió al resto de las figuras. Me parece que, por lejos, más allá de que podamos opinar muy positivamente de las otras figuras que lideraron esos procesos nacional populares progresistas en la región a comienzos del siglo XX, Chávez fue descollante, ¿no? Fue descollante por su radicalidad, por sus ideas, por su recuperación histórica, por el lugar que ocupó en ese contexto. Fue el gran impulsor, el gran ariete, el que abrió una nueva época, ¿no? Y así como Bolívar había sido tan importante en el siglo XIX de Venezuela, Bolívar cumplió ese rol a comienzos del siglo XXI, ¿no? Obviamente sobre Chávez se ha hablado mucho, tal vez recordarle a la audiencia sus orígenes, su origen, por supuesto, militar. Acá hay algo que es importante, es que muchas veces cuando hablamos de militares en la política latinoamericana, lo primero que viene a la mente son las dictaduras, ¿no? Las trágicas dictaduras de los 60, de los 70, en realidad de todo el siglo XX. Ha habido infinidad de gobiernos dictatoriales en nuestra región, pero hay que recordar siempre que hubo militares progresistas, militares antiimperialistas, nacional populares. Chávez no fue una excepción en ese sentido. Recordemos, ya mencionábamos a la figura de Perón, la figura de Jacobo Arbenz en Guatemala, la figura de Juan José Torres, por ejemplo, en Bolivia, Villarroel en Bolivia, Bosch en Bolivia, también David Toro en Bolivia, la figura de Velasco Alvarado en Perú, ¿no? De la Revolución Peruana, y otros militares, Torrijos en Panamá. Chávez claramente fue un heredero de ese legado. Y también, por supuesto, cuando se habla de Chávez, lo que siempre viene a la mente es el Caracazo, ¿no? El 27 de febrero del 89, ese momento de comienzo de explosiones populares en contra del neoliberalismo, y por supuesto la rebelión cívico-militar, ¿no? Antiimperialista y antineoliberal de 1992, que fue liderada por Chávez, y donde, al verse derrotado, Chávez se rinde, ¿no? Pero diciendo por ahora, ¿no? Y ese por ahora ha quedado para la historia. Ese 4 de febrero de 1992, ese por ahora fue importantísimo, fue premonitorio, y Chávez, luego de pasar un tiempo en la cárcel, se reconvierte como líder político, participa en las elecciones y termina inaugurando su presidencia en el 99. Recordemos algo muy importante también, es que Venezuela era un país, muchas veces a Venezuela se lo ha puesto como un ejemplo de democracia en la región, ¿no? Y que Chávez vino y destruyó la democracia. Una de las críticas más trilladas en contra de Chávez y otros líderes nacional populares en nuestra región y de izquierda ha sido la idea de que en realidad han sido gobiernos populistas, dictatoriales y otras cosas parecidas. Recordemos que Venezuela tenía desde el 58 una tradición democrática, pero en realidad una tradición democrática poco democrática, porque había lo que se conocía como el Pacto del Punto Fijo, en el cual COPEI y Acción Democrática se pasaban el gobierno, ¿no? Era una democracia sin sustento, ¿no? Y con una enorme pobreza que estalló en el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el Caracazo de 1989. Chávez fue muy crítico de esa falsa democracia, fue muy crítico del neoliberalismo, fue muy crítico de todo el proceso de privatización también del petróleo.
Y él llega en el 99 promoviendo una revolución bolivariana, una revolución democrática, e impulsando una reforma constitucional. Fue la primera reforma constitucional que se inaugura ahí a los fines del siglo XX, comienzo del XXI, con una democracia participativa. Y Chávez va a impulsar inicialmente profundas reformas nacional populares, con un discurso también antiimperialista y con algo que me parece sumamente importante y que también hemos hablado y es lo que promovemos permanentemente en esta columna, que es la recuperación histórica, ¿no? Chávez llevó adelante una gran concientización política del pueblo venezolano y latinoamericano con una fuerte recuperación histórica, recuperando, digamos, la figura, por supuesto, de Simón Bolívar como gran líder de la independencia del siglo XIX, entendiendo que la revolución bolivariana del siglo XIX había quedado trunca, había sido traicionada y que debía continuarse. La figura también de Simón Rodríguez, ¿no? el maestro de Simón Bolívar, un gran promotor de la decolonización cultural, y también la figura de Zamora, ¿no? Un gran caudillo popular de mediados del siglo XIX en Venezuela. Chávez va a, de alguna manera, liderar esta revolución bolivariana promoviendo un gran recaste histórico. Eso me parece fundamental, ¿no? Una construcción de una ideología que tenía elementos nuevos, pero que a la misma vez se afincaba en la historia venezolana y claramente con un enorme arraigo popular en Venezuela. Y como supongo que la audiencia ya conoce, porque también ha sido muy importante, Chávez, cuando empieza a impulsar esas reformas, sufre ese golpe de Estado, ese trágico golpe de Estado, ¿no? En el 2002, que logra derribar, que logra dar vuelta, ¿no? Yo me acuerdo, Pablo, vos seguramente lo viviste en vivo, ¿no? Cómo la ansiedad con que vivíamos eso desde distintas partes de América Latina y cómo lo cubrían los medios de prensa, ¿no? Reivindicando el gobierno de Feder Cámaras, ¿no? Reivindicando el gobierno de Carmona, que fue inmediatamente reconocido por Estados Unidos. Y yo me acuerdo, Pablo, que en esa época uno buscaba información sobre Chávez y había un típico discurso neoliberal, antipopular, donde Chávez ya muy tempranamente era presentado como un líder antidemocrático, dictatorial, cosa que era totalmente falso. Chávez, no solamente gracias a esa alianza entre el ejército bolivariano y los sectores populares, Chávez logró dar vuelta a ese golpe de Estado en un caso único en la historia de nuestra región, o casi único de la historia de nuestra región. Chávez vuelve al poder y vuelve con más fuerza, ¿no? Y ahí él va a ir impulsando varias cosas que me parecen importantes, grandes cambios, profundos cambios internos dentro de Venezuela, con las misiones sobre todo, ¿no? Con una enorme redistribución de la renta petrolera y con un intento que no quedó del todo, no logró del todo cuajar de reformar la estructura económica de Venezuela, porque la estructura económica de Venezuela es muy dependiente del petróleo y a pesar de la nacionalización de PDVSA y a pesar de los intentos que Chávez hizo, creo que eso es de las cosas que más quedó trunca, ¿no? Pero misiones de vivienda, misiones de salud, misiones educativas, un enorme impulso y una gran distribución de la riqueza en Venezuela que llegó a cambiar radicalmente el índice de Gini, ¿no? El índice de desigualdad. Venezuela era un gran país muy desigual y durante la época de Chávez el proyecto socioeconómico fue muy exitoso. Lo otro absolutamente importantísimo fue la política regional de Chávez, ¿no? El enorme impulso que le dio a la unidad latinoamericana, creando el ALBA, impulsando UNASUR también, un gran impulsor de UNASUR, el gran impulsor del fortalecimiento del Mercosur con la participación de Venezuela dentro del Mercosur, que costó muchísimo y que fue totalmente resistido y sigue, digamos, fue gran resistencia, ¿no? Y la otra cosa clave, de la cual también hemos hablado ya en este programa, que fue la derrota del ALCA, ¿no? En el 2005 fue el gran arquitecto junto con Lula da Silva y Néstor Kirchner en el 2005 en Mar del Plata en enterrar el ALCA. Chávez no solamente impulsó una revolución en Venezuela, sino una gran revolución regional. Digo, sin Chávez, sin el impulso de Chávez, sin ese ariete, no se puede explicar el avance de las figuras de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Lugo, y tampoco se puede explicar la continuidad de la Revolución Cubana, ¿no? Que Chávez ayudó muchísimo. Chávez llevó adelante una fuerte alianza con Cuba, apoyó mucho a Cuba, apoyó otros países del Caribe, ¿no? Como por ejemplo Haití, y yo diría que pateó el tablero, digamos, ¿no? Pateó el tablero regional latinoamericano y realmente durante mucho tiempo fue muy exitoso. Y por último, ya para ir cerrando,
o para ir abriendo, si querés, más un diálogo, Chávez fue el gran impulsor del socialismo del siglo XXI, ¿no? Empezó ya al comienzo, Chávez proponía un discurso, si se quiere, más nacional, popular, antiimperialista, pero con claramente un tinte progresista y de izquierda, y ya, digamos, a mediados de su larga presidencia empezó alrededor del 2006 a hablar claramente, ¿no?, de un socialismo bolivariano, de un socialismo del siglo XXI, un socialismo cristiano, latinoamericanista, heterodoxo, que no repitiera de alguna manera las ortodoxias de los socialismos reales. Y creo que eso también fue muy importante, ¿no? Como una recuperación de la historia, de lo mejor de la historia latinoamericana, de los 60, 70, la recuperación de la experiencia de la Revolución Cubana, de la Revolución Sandinista, y también, de alguna manera, promoviendo novedades, ¿no?, de esta experiencia revolucionaria y democrática de comienzo del siglo XXI. Gran recorrida y gran puesta en valor del legado de Chávez. Además, Juan, da como la sensación de que la figura de Hugo Chávez, hablamos de los años 90 y los 2000, en su trayectoria política más fuerte, del siglo XX y el siglo XXI, final y comienzo de cada uno, pero da la sensación que está proyectado a toda la historia latinoamericana, ¿no? Porque en esta misma columna, en este mismo programa, cuando vos nos hablás de Miranda, nos hablás de Bolívar, nos hablás de Simón Rodríguez, Chávez aparece ahí, aunque no vivió esa época, da la sensación de que es contemporáneo y continuidad de todo ese proceso, más allá de lo discursivo. Sí, yo creo que, como un poco como te decía, ¿no? Chávez está a la altura, digamos, el otro líder que se me ocurre que claramente está en esa línea que vos estás planteando, Fidel Castro, ¿no? Y de hecho, si uno compara, digamos, pocos líderes fueron recibidos en América Latina en sus viajes y en sus recorridos con tanta vehemencia y tanta fuerza como Chávez, digamos. Chávez llenaba estadios y logró un liderazgo regional, no solamente venezolano, muy importante, y Chávez logró hilvanar una historia política, cultural, enhebrando con esas figuras que vos comentabas, ¿no? Esas figuras tan importantes, Bolívar, Miranda, Simón Rodríguez, Zamora, el Che, Fidel, ¿no? El propio Perón. Él empezó también a reivindicar la figura de Perón, de Evita, la figura de Velasco Alvarado, y fue una figura fundamental. Bueno, también otro tema que no comentamos, ¿no? El uso de los medios, ¿no? Chávez, nadie puede dejar de recordar lo que era Aló Presidente, que era un show en sí mismo, pero no solamente o sea, Chávez tenía una gran capacidad de generar conciencia política de una manera amena, popular, se ponía a cantar, bueno, todo lo hemos visto, ¿no? Pero eso no es algo sencillo de hacer, pareciera chabacano, parecía como una cosa caricaturesca, y no lo es para nada, al contrario, un gran comunicador, un enorme comunicador, digamos, gigantesco comunicador, y una persona muy consciente del peso de la palabra, del peso de la retórica, del peso de los gestos, un gran constructor de símbolos, enorme constructor de símbolos, y yo creo que una de las cosas más importantes que hizo fue justamente crear conciencia, y una de las cosas institucionales más importantes que lamentablemente no ha tenido tanta fuerza como uno quisiera es Telesur, ¿no? Telesur es una de las iniciativas más importantes que impulsó Chávez, que todavía sigue existiendo, que vale la pena recuperar y reivindicar, pero digo, quisiéramos que fuera más grande, más fuerte. Chávez también le dio una gran importancia a la publicación de libros, a la publicación editorial. Realmente tuvo una política de comunicación y cultural gigantesca y de muchísimo peso, y por eso yo creo que justamente logró enhebrar ese pasado con el presente y hacia el futuro, ¿no? Sí. Sobre la comunicación, incluso, además de Telesur y de medios y espacios de alcance nacional e internacional, le dio mucha importancia a lo barrial, a las radios comunitarias en las localidades de Caracas y del interior de Venezuela, como ningún gobierno progresista de la historia de América Latina reciente, que habló contra la hegemonía comunicacional, pero nunca terminó de romper con esa hegemonía comunicacional. Chávez sí lo hizo y armó comunicacionalmente, me refiero, a las radios comunitarias de Caracas y de todo el país, dándoles fierros, dándoles elementos para transmitir, para ser fuertes y poder combatir desde los barrios el mensaje hegemónico. Eso también hizo Chávez. Eso me parece fundamental, pero también armó de verdad. Sí, también creó milicias populares. Digo, me parece muy interesante esto que vos decís, lo de lo local, ¿no? Chávez tuvo un impulso nacional, regional y local, digamos. Recordemos también todo su proyecto de comunas, de democracia de comunas, democracia participativa, ¿no? Trastocando, alterando fuertemente el poder interno de Venezuela, y obviamente el rol del ejército. Digo, más allá de que yo quería subrayar
que no es una absoluta novedad, digamos, que haya un militar antiimperialista y nacionalista popular en la historia latinoamericana, que me parece importante porque muchas veces hay como un primer reflejo de que los militares siempre han jugado un rol absolutamente negativo en nuestra región. También es cierto que el caso de Chávez fue excepcional, y el caso de Chávez y el ejército venezolano, que realmente asumió una posición progresista, nacional, popular y antiimperialista que vale la pena subrayar, ¿no? Me parece muy importante también. Totalmente. Juan, por último, libros, como siempre, para seguir el recorrido de Chávez desde los historiadores, desde los escritores. Bueno, por supuesto, hay múltiples compilaciones de los discursos y de los textos de Chávez. Hay uno que se llama La Unidad Latinoamericana, que recomiendo muchísimo, pero hay un montón, Venezuela obviamente ha ido publicando distintas obras de Chávez. También, obviamente, súper recomendado la autobiografía de Chávez en diálogo con Ignacio Ramonet, Mi Primera Vida. Me parece muy, muy bueno el título, ¿no? Porque Chávez, una vez que pasó a otro plano, se sembró, y realmente Chávez va a seguir viviendo, ¿no? Algo que siempre decimos en esta columna, y yo lo digo mucho en nuestras clases, es que las figuras populares en América Latina no mueren, viven y continúan, y eso no es tan común en otros lugares. Viven con mucha fuerza y con mucha más fuerza que en otros lugares. Así que Mi Primera Vida de Chávez, que va a tener muchas vidas, creo que es un libro absolutamente fundamental. Hay una biografía de Modesto Guerrero, que ya es medio clásico, que también es muy recomendable. Después, Adolfo Serrano Mancilla tiene un libro sobre el pensamiento económico de Chávez, que también vale mucho la pena. Y después hay un colega que se llama Luis Weiner, que es uno de los máximos especialistas sobre Chávez en la Argentina, que tiene un libro que se llama Los Orígenes del Chavismo, que realmente vale muchísimo la pena. Cualquier cosa que puedan leer de Luis Weiner, se los recomiendo mucho, porque es uno de los máximos especialistas en la Argentina y en América Latina sobre el tema. Muy bien, los compro todos. Juan Francisco Martínez Pería, Historia en Al Carajo, Chávez en Al Carajo. Bueno, su voz le da inicio a este programa con la apertura, con la música de la Bidú y ese discurso histórico de Mar del Plata, del No al Alca, editado por nuestro compañero Germán Marcos, y su voz aparece también en el medio del programa, entre las notas y las secciones, así que está más que presente, en esta oportunidad más presente todavía, de la mano de la historia. Juan, gracias como siempre. Gracias a vos, Pablo, un saludo para vos y para toda la audiencia. Eduardo Galeano, sobre Chávez. Nos mean y los diarios dicen llueve. El caso más claro, más escandaloso de manipulación de la opinión pública mundial es hoy por hoy el caso de Venezuela. En el teatro, en el gran teatro del bien y del mal, hay una distribución de funciones entre los ángeles y los demonios. Y Hugo Chávez es uno de los principales demonios. Es un dictador desde el punto de vista de las fábricas de la opinión pública mundial. Hugo Chávez es un dictador, es un extraño dictador, sin embargo. Ganó 8 elecciones en 5 años y ahora, recientemente, en el referéndum, fue el primer presidente en la historia de la humanidad que puso su cargo a disposición de la gente. Y ganó 6-4, 60% contra 40%, que en Venezuela había 5 millones de personas sin derechos cívicos, porque no tenían documentos, y los hijos no podían ir a las escuelas porque no tenían partida de nacimiento. Eso es lo que Chávez está cambiando, porque en pleno paraíso petrolero, en lo que se llama la Venezuela saudí, había 1,5 millones de analfabetos, que ahora se están alfabetizando. Y esto explica la furia de los grandes medios llamados de comunicación que incomunican a la gente. Sí, de comunicación incomunicante. Y también explica el resultado de esta elección y de las elecciones anteriores, porque hay un pueblo que resume su actitud de perfecta manera a través de la frase que dijo un venezolano pobre que fue encuestado recientemente. Sí, que es más expresiva que cualquier discurso. Dijo: yo no quiero que Chávez se vaya porque no quiero volver a ser invisible.
carajo. Una mirada al sur desde el sur. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos el viaje por América Latina y el Caribe de al carajo. Pasamos por las noticias, pasamos por la historia. La herramienta ahora es la música y los sabores de nuestra patria grande. La sumo al aire a Mavi Sosa, que nos lleva por estos senderos. Hola Pablo, hola a los oyentes de Al Carajo. Hoy hay ganas de viajar un rato a Paraguay, así que se nos ocurrió preparar chipa guazú, una preparación típica de ese país y una de las muchísimas variedades que tiene el chipa, que son alrededor de 70. La gastronomía paraguaya tiene su base en las comidas guaraníes. El chipa guazú se interpreta como una receta mestiza por el uso del choclo o el maíz, pero se prepara también en otras zonas de América Latina, por ejemplo en Ecuador, en Bolivia, en Chile y en Argentina. Pero en esos países no figura, como sí sucede en Paraguay, como un plato identitario de la gastronomía de ese país. El chipa guazú puede ser salado o dulce y tiene otra opción y es la de rellenarlo con carne, ya que se trata de un pastel. Les cuento cómo se prepara la versión salada del chipa guazú. Rallar 8 choclos en un recipiente profundo y reservarlos. También se puede usar granos congelados o en latas y en ese caso procesar esos granos. Por otro lado, saltear 2 cebollas picadas finamente en una sartén con aceite bien caliente, condimentar con sal y pimienta y cocinar hasta que estén tiernas. Una vez listas las cebollas, agregarlas al choclo rallado y mezclar bien los ingredientes. Agregar 4 huevos e integrarlos a la mezcla. Luego, verter 250 centímetros cúbicos de leche hasta que se adquiera una pasta homogénea. Desmenuzar con las manos 250 gramos de queso. Precalentar el horno a 180 grados centígrados. Agregar el queso desmenuzado a la masa y mezclar bien. Cuando el horno esté caliente, verter la preparación en una placa para horno enmantecada y cocinar 35 minutos. Cuando esté dorado en la superficie, retirarlo del horno y esperar a que se enfríe para servirlo. Es linda nuestra tierra. Lisa Bogado, Paraguay. Es linda nuestra tierra cuando el sol surgiendo va y anuncia la mañana en el canto del zorzal. Es linda nuestra tierra cuando el sol bajando va y un lucero en el cielo nos invita a soñar. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz, abrazados como hermanos, es más bello el Paraguay. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz, abrazados como hermanos, es más bello el Paraguay. Que en el rancho siempre están. En el techo es la paja y es el fuego en el hogar. Es linda nuestra tierra en la noche tropical. Es linda nuestra tierra si una polca oyes cantar.
mucho más linda si en el rancho reina paz. Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay, pero es mucho más linda si en el rancho reina paz. Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay. Al carajo. Una crónica de la región. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Ahora, para seguir reflejando América Latina y el Caribe, en esta emisión de Al Carajo, nos ocupa República Dominicana. Hacemos enlace con la Unión Dominicana de Emisoras Católicas para un informe sobre la lucha de las comunidades del país caribeño contra el avance de la minería transnacional. Las movilizaciones en este país frenaron la instalación de una empresa extractivista y siguen la lucha y la resistencia. Informa la colega Roxana Marmolejos desde el centro del continente, desde Santo Domingo, República Dominicana. Saludos Latinoamérica y el Caribe. Diversas organizaciones marcharon en la provincia de San Juan en rechazo a la explotación minera en esa localidad, así como en contra de las administradoras de riesgos de salud y fondos de pensiones. La actividad la organizó el Comité Suroeste Unido por el Agua y la Vida, el Colegio Médico Dominicano, la Asociación Dominicana de Profesores y otras organizaciones de la provincia de San Juan y la región sur del país. A ritmo de consignas y portando pancartas, estos marcharon desde el local de la Asociación Agrícola hasta el Parque Sánchez de San Juan de la Maguana. Pidieron al presidente de la República pronunciarse lo más pronto posible contra la explotación de la mina Los Romeros. Además, solicitan el fin definitivo de las ARS y las AFP. Y es que según afirman, de explotarse el yacimiento de oro Los Romeros sería catastrófico, afectaría tanto a la provincia de San Juan como para toda la región sur. En el caso hipotético de que se haga realidad la explotación de esa mina, que esta región va a desaparecer, y va a desaparecer porque es un peligro inminente contra la salud de todos nosotros. El presidente de la República tiene un plan para San Juan de la Maguana, y si verdaderamente tiene un plan de desarrollo y agrícola, y como está contemplado un contraembalse para la presa de Sabaneta, lo primero que tiene que hacer es proteger nuestros recursos naturales. Esta demostración descomunal no ha hecho otra cosa que unir a los de abajo en un eje transversal por la ecología, por el medio ambiente, por la vida, por no más esa estafa llamada ARS, llamada
AFP. No descartaron realizar otras manifestaciones si persisten las presentaciones de explotar la mencionada mina. Se recuerda que la Asociación Dominicana de Profesores en San Juan de la Maguana denunció el 25 de enero de este año que desde el Ministerio de Energía y Minas se está usando las escuelas de esa localidad para promover la explotación del proyecto minero Los Romeros, mientras que representantes del Comité Suroeste Unido por el Agua y la Vida condenaron que instituciones del gobierno se esté promoviendo dicha acción, aun teniendo conocimientos de los daños que causaría al medio ambiente. Desde la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, reporta Rosana Marmolejos. Y de República Dominicana nos vamos a ir velozmente a Honduras, donde se empieza a debatir el proyecto de reforma tributaria del gobierno de Xiomara Castro. Una de sus promesas de campaña empieza a caminar por el Congreso y por las calles en foros de información, en debates públicos, con la iniciativa de transformar el sistema impositivo regresivo que tiene Honduras, similar al que tienen la mayoría de los países latinoamericanos, donde quien más tributa es el que menos tiene, a través del IVA de los alimentos, por ejemplo, mientras que los que más tienen, las grandes empresas, consiguen siempre exenciones, prórrogas, quitas y bajas de impuestos y retenciones mediante la capacidad de lobby y de presión que tienen en contra de los gobiernos de turno. La izquierda hondureña, el gobierno de Xiomara, intentará transformar esto. Está el debate abierto. Vamos a compartir informe que nos llega desde Radio Progreso de Tegucigalpa con la compañera Yolani Pérez. Reforma tributaria en Honduras. Saludos cordiales a América Latina y el Caribe. Para hablar sobre esta reforma tributaria integral vamos a escuchar al economista Julio Raudales. Es absolutamente necesario. Hace mucho tiempo que se habla de esto. Yo recuerdo tener estudios desde el 2001 del BID, de la CEPAL, de Banco Mundial sobre el hecho de que la política tributaria o que el sistema tributario hondureño es sumamente injusto, es regresivo, afecta proporcionalmente más a la gente pobre que a la gente rica, ¿verdad? Eso creo que no es un secreto para nadie. Esa es una demanda de hace mucho tiempo, una demanda ya vieja, pero no solamente debe tratarse de eso. Lo que el país requiere es una reforma fiscal integral, porque hay dos elementos más que hay que revisar y que no se habla de ellos. El gasto público es más importante todavía, porque más importante que de dónde voy a sacar dinero yo, es más importante es para qué voy a utilizar el dinero. Establecer reglas claras y responsables sobre cómo hacer buena inversión pública efectiva. Honduras es un país en donde no se hace evaluación ex ante, durante y ex post del gasto público. No se sabe nada, no se sabe qué efecto está teniendo en la gente más pobre el gasto público, no se sabe si el gasto es regresivo o es progresivo, es decir, si afecta o si beneficia más a los pobres, en ese caso es progresivo, o si es un gasto que no tiene ninguna incidencia en la gente pobre. Todas esas cosas no se saben y hay que trabajarlas también. No solamente estamos hablando de tributos, hablemos de gasto, y en tercer lugar, hablemos de deuda, ¿no? ¿Qué sostenibilidad y qué consistencia tiene la deuda en el país? ¿Y para qué sirve la deuda? La deuda tiene sentido cuando va a beneficiarnos en el futuro. Yo me endeudo para tener un mejor futuro, ¿verdad? Porque en el futuro voy a tener que pagar esa deuda, y si yo me estoy endeudando ahorita, me malgasto el dinero, y en el futuro no voy a tener cómo pagarlo, mi situación va a ser peor, que es lo que está pasando ahorita. Ahora nos endeudamos en el pasado y ahorita tenemos que estar sacando de nuestros propios ingresos para beneficiar o para pagar esa deuda. Entonces no estamos en nada. Así es que está bien, la reforma tributaria es necesaria, es justo que se haga, pero también es justo hacer una reforma en el gasto público y una reforma y una revisión en el tema del endeudamiento. Desde Radio Progreso en Honduras, un reporte de Yolani Pérez. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Y ahora en Al carajo, la Biblioteca Universal de América Latina y el Caribe. Biografía de un cimarrón, de Miguel Barnett, Cuba.
Los dioses más fuertes son los de África. Yo digo que es positivo que volaban y hacían lo que les daba la gana con las hechicerías. No sé cómo permitieron la esclavitud. La verdad es que yo me pongo a pensar y no doy pie con bola. Para mí que todo empezó cuando los pañuelos punzó, el día que cruzaron la muralla. La muralla era vieja en África, en toda la orilla. Era una muralla hecha de yaguas y bichos brujos que picaban como diablo. Espantaron por muchos años a los blancos que intentaban meterse en África, pero el punzó los hundió a todos. Y los reyes y todos los demás se entregaron facilito. Cuando los reyes veían que los blancos, yo creo que los portugueses fueron los primeros, sacaban los pañuelos punzó como saludando. Les decían a los negros: ¡anda! Ve a buscar pañuelo punzó, anda. Y los negros, embullados con el punzó, corrían como ovejitas para los barcos, y ahí mismo los cogían. Al negro siempre le ha gustado mucho el punzó. Por culpa de ese color les pusieron las cadenas y los mandaron para Cuba. Y después no pudieron volver a su tierra. Esa es la razón de la esclavitud en Cuba. Cuando los ingleses descubrieron ese asunto, no dejaron traer más negros. Y entonces se acabó la esclavitud. Y empezó la otra parte, la libre. Al carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Como siempre, con la lectura de Mavi Sosa, arribamos al final del programa. Emisión número 2, temporada 14, marzo de 2023. Al carajo radio, noticias de América Latina y el Caribe. Más cultura, más música, más comidas. Todo eso es lo que nos trajo nuestra compañera Mavi Sosa. También la historia de la mano de Juan Francisco Martínez Pería, que estuvo una vez más con nosotros. Y todas las voces de los compañeros y compañeras de las radios comunitarias, campesinas y populares de América Central y de América del Sur, con las cuales intercambiamos el ida y vuelta para la construcción de esta agenda alternativa, las noticias directamente desde los territorios, con las radios hermanas en el aire de Al Carajo. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la producción periodística. Cerramos acá esta emisión, nos encontramos en la próxima, en este aire, en exactamente una semana, mismo día, misma hora y mismo dial que nos escuchaste en esta oportunidad, y por las redes Twitter, Facebook, Instagram, fuera de tiempo, cuando quieras, también en nuestro canal de YouTube Al Carajo Radio. Esto fue todo por esta oportunidad, la seguimos en la que viene. Será hasta entonces. Vienes quemando la brisa, comandante, con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la